Siguiendo con la serie que estamos llevando a cabo, Nueva Vida en Cristo, en esta tarde vamos a tomar un tema, y este tema es justamente el servicio hacia los demás. El servicio hacia los demás. Gálatas capítulo 6, versículo 2, vamos a dar lectura. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice así, y leeremos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Hasta allí la palabra. Mantenga su Biblia abierta, que vamos a mirar algunos conceptos. Nos habla acerca de la ley de Cristo, y cuando la palabra establece la ley de Cristo, está hablando acerca del mandato de Cristo. O sea, una ley es una norma, ¿no? Una regla que es inmutable. Y por lo tanto, bajo esa norma están sujetas todas las cosas de la naturaleza. O sea, un precepto de autoridad suprema es de lo cual habla, ¿no? Que deben ser acatados por todos aquellos que gobiernan y también los que son gobernados. O sea, ¿quiénes son los gobernados? Aquellos que están sujetos a un gobierno. Nosotros estamos sujetos a la autoridad de Dios y por tanto el gobierno es el gobierno del Padre, el gobierno celestial. Ahora, las leyes están hechas para ser respetadas y para ser obedecidas. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Las leyes deben ser respetadas y hay que obedecerlas. Ahora, aquí nos dice que cumplamos nosotros la ley de Cristo. La ley de Cristo está fundamentada en mandatos de amor, la ley del amor y el amor hacia el prójimo. Jesús enseñó la importancia a sus discípulos y les dijo cómo debían amar. Y así como nos enseña también a nosotros de cómo debemos proceder en amar a nuestro prójimo. Y existe una sola fuente que Jesús marcó de una forma pero muy precisa, y es a través del servicio, ¿verdad? La palabra servicio viene de la palabra griega que es diáconos. Y el diáconos, bien conocido como nosotros conocemos la persona que ejerce la diaconía, es aquel que ofrece un servicio, ¿no? Es aquel que hace los mandados. Ese es el diácono. Y en Gálatas, en el mismo libro, en el capítulo 5, en el versículo 13, si usted da vuelta a una hojita, allí dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen esa libertad para ocasión de la carne, sino, dice, servíos en amor. ¿Cómo debemos servirnos? En amor, ¿no? Los unos para con los otros. Literalmente, este pasaje, en el sentido calificado, ¿no?, nos habla acerca de un servicio en sujeción. En el ejército, todos sabemos que existe este tipo de servicio que está sujeto a una autoridad, ¿no? En la acción militar hay un orden establecido y el ejemplo es subordinación y valor. Ahora, está sujeto
el soldado aún mayor. Y por eso en esa sujeción tiene una dependencia absoluta hacia esa persona. Entonces, aquí también se utiliza otra palabra del griego, que es la palabra douleo, ¿no? Douleo se aplica solamente con el concepto de cumplir la ley de Cristo. O sea que lo que traducimos en estas dos palabras, tanto diáconos o douleo, es que estamos como seres independientes y debemos sujetarnos a las órdenes de nuestro comandante en jefe, que es Jesucristo. ¿Amén? Esas palabras comunes, corrientes, para que nosotros podamos comprender. El cristiano no es un llanero solitario. Un verdadero hijo de Dios no camina por sí a bien como le parece, sino que está sujeto a la voluntad de Dios por medio de Jesucristo. Y de esa manera podemos nosotros servirnos, como dice Gálatas 6:2, los unos a los otros, ¿no? Ahora, también existe, en este contexto, nos habla acerca de que ya no somos más nosotros esclavos, ¿no? Y que ahora nosotros podemos caminar por fe. Esa fe que obra amor y que a la misma vez nos ayuda a transitar y demostrar el verdadero carácter de Cristo. Mire, un cristiano sin el carácter de Cristo es un cero a la izquierda. Por eso es importante meditar en la vida de nuestro Señor. Es importante seguir sus pisadas. Muchas personas dicen, hay que andar como Jesús anduvo, pero piensan para sí mismos que deben tener las costumbres de la época, o quizás largas vestimentas, no cortarse el cabello, todas costumbres que son nada más ni nada menos que costumbres de época y aún también de moda, que se introducen dentro del cuerpo de Cristo, pero andar como Cristo anduvo indica que miremos y asimilemos el verdadero carácter de Cristo: manso, humilde, paciente, amoroso, sufrido, benigno, lleno de misericordia. ¿Y cuántas otras cualidades podríamos ver del verdadero carácter de Cristo? Entonces, en esta expresión, para cumplir la ley de Cristo, debemos demostrar un carácter que sea auténtico en nosotros, ¿no? Mediante, por supuesto, las obras de amor. Si yo preguntara en esta noche a todos y le preguntara, ¿vives en fe? ¿Qué me responderías? O sea, la pregunta dice, ¿tienes un motivo especial que te impulse, por supuesto, en tu interior a demostrar que realmente eres especial? ¿Que vives el amor de Cristo, vives a Dios y que vives una vida de obediencia? ¿Saben? Las personas no les agrada que se les enseñe acerca de la obediencia, porque la obediencia hay que abnegarse, y la abnegación es renunciar. ¿Entiende? Entonces hay que colocar una parte de nosotros en una forma sacrificial para obedecer a Dios. No es el hecho de que usted diga, yo soy obediente a Dios. No, hay que someterse a la voluntad del Padre, y esa voluntad dice que es perfecta y es agradable. Pero cuando somos corregidos y cuando somos exhortados y cuando somos encausados en la verdad de Dios, ¿no? Nadie te va a obligar. Dios no obliga a nadie. Pero en ese acto de voluntad, cuando empezás a entender los principios del Señor, empezás a corregir lo que en tu vida está torcido, ¿no?
No somos obligados por nadie, pero sí Dios demanda de nosotros una vida de integridad. Y para servir en amor a los demás, debemos siempre tener presente cuán grande amor tuvo Cristo para con nosotros. Jesús, como bien decía anteriormente, les enseñó a sus discípulos y en una disputa que había entre ellos, pensando de quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos, algunos peleaban ese lugar, como humanamente muchas veces nosotros hacemos en un lugar, en un puesto de trabajo. Empezaron a hablar entre ellos y dice, ¿quién será el que podrá estar a la derecha del Señor? Y yo quisiera estar en ese lugar, y alguno propuso alguna idea, ¿no? Y Jesús, siempre contrarrestando todas las propuestas naturales, Él le dice, ¿hay alguno de ustedes que quiera ser el mayor entre ustedes? ¿Quiera estar a mi derecha y ser el primero? Y le dice allí en Mateos, en el capítulo 10, en el versículo 43, no lo busque, yo se lo leo, dice, aquel que quiera hacerse grande entre vosotros será su servidor. Quizás su parámetro sea diferente, porque quiere usted estar sentado en la mesa, quiere que lo sirvan. Quizás usted diga, a mí me agrada que todo esté preparado y que esté tranquilo en mi lugar. ¿Saben? En el reino de Dios no es así. En el reino de Dios, aquel que sirve es aquel que Dios premia, aquel que Dios tiene en consideración. Dice, ustedes quieren, dice, ser el primero, deben ser siervos de todos. La mesa está servida, mis hermanos. El Señor preparó esa mesa para que los convidados vengan. Pero así también dice la palabra del Señor que la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, viendo la necesidad, Jesús necesitaba enseñar a sus discípulos. Decirles que había una tarea que llevar a cumplimiento y que iba a ser todo lo contrario de lo que ellos pensaban. Colocamos el ejemplo del lavamiento de los pies, de la cual algunas iglesias en este tiempo aún también ejercen, ¿verdad?, esta práctica. En el caso, encontramos el caso de Pedro, ¿no?, de la cual Jesús le dice, es necesario que te sean lavados los pies, ¿no? Y Pedro le dice, Jesús, no solamente los pies, sino que todo mi cuerpo. O sea, dice, si me vas a hacer un trabajo, hacelo completo, ¿verdad? Pero no era esa la cuestión que Jesús quería enseñarle, sino había el acto de la humillación, de la entrega, que Pedro no comprendía hasta ese momento. Y saben, Jesús tomó un lebrillo y agua, y a cada uno de sus discípulos, siendo que él era el maestro, se inclinó delante de ellos y les sirvió. Vuelvo a repetir, la vida del creyente está marcada por la conducta y el carácter de Cristo. Entonces, miren la consideración de humildad del maestro, del maestro por excelencia, ¿no? Entonces, dice, Jesús les dice a los discípulos, pues si yo les he lavado los pies a vosotros, vosotros debéis lavaros los pies los unos para con los otros. Como diciéndole, esta es la enseñanza, que ustedes se sometan el uno para con los otros. Y saben, el ejemplo que Pedro recibió más adelante, ¿se recuerdan las palabras que Jesús le preguntaba a Pedro y le decía, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le decía, Señor, tú sabes que yo te amo. Quizás esta noche la pregunta venga a tu persona también, como diciendo, Pedro, María, Juan, quien seas, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. La respuesta parecería coherente y
por 3 veces el Señor le pregunta y aún también le da una respuesta, ¿no? Pedro le dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Y Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Mis queridos, permítame decirle en esta noche, pastorear no es una tarea fácil. Muchos dicen, qué bien que se la pasan. Muchos piensan que un pastor está a la buena de Dios, al aire libre, pero sin embargo tiene una tarea difícil. La tarea es primeramente estar en medio de un redil donde tiene que ensuciarse y tener el olor que tiene la oveja. Eso significa que asimila su tarea, no es alguien que se enajena, ¿no? Y muchas veces carga sobre sus hombros a la oveja para sacarla del peñasco y colocarla sobre el lugar, un lugar donde sea fértil, donde haya alimento, donde haya aguas, ¿no? Y debe corregir los errores porque es un animalito tan pero tan indefenso que cuando vienen los animales feroces debe, por supuesto, salvaguardar ese animalito tan pero tan indefenso. Aún también dedicarse a elegir el lugar necesario para que pueda tener la pastura, o sea, el alimento necesario que va a ser ese alimento sólido, o sea, que se preocupa por esa alimentación. Así es el ejemplo de un pastor de una iglesia, que se preocupa y en el caso del apóstol Pedro, Jesús le estaba diciendo, es importante que pastorees mis ovejas. Es importante por lo que va a venir. Mire, hermano, muchos esperan que a tiempo se les entregue lo necesario. Son muchos, inclusive, después cuando no reciben lo que ellos pretenden, son aquellos primeros que critican. Pero aquel que realmente aprecia la palabra de Dios, el verdadero alimento, el alimento fresco, el alimento sólido, ¿no? ¿Qué es lo que realmente tiene en su corazón? Amar a Dios, porque de Él recibe la fuente de vida. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces Jesús les estaba enseñando y le estaban enseñando a sus discípulos a ser esas personas que debían llevar adelante la gran comisión y de esa manera presentarse ante el mundo como sal y luz de la tierra. Pero pastor, yo ya he escuchado muchas veces esta situación. Sé que soy sal y luz de la tierra, pero ¿cómo me cuesta? Vuelve la pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Y Pedro respondiendo, Señor, ¿cuántas veces me vas a preguntar si te amo? Y le dice, apacienta mis corderos. Y otra vez, apacienta mi rebaño. O sea, fíjese cómo Dios, a través de Jesucristo, le estaba instando a la tarea que debía desenvolver, que era el servicio, la diaconía, el pastorado, ¿verdad? Es muy amplio mirar este concepto. Ahora, ¿qué le reclamaba? Le reclamaba más amor por las almas, le reclamaba más servicio, le reclamaba más dedicación. Es el mismo reclamo hasta el día de hoy. Dios reclama de nosotros más amor por las almas, más servicio y aún también más dedicación. En el concepto de cumplir la ley de Cristo, miramos en el libro de San Juan, en el capítulo 12, versículo 26, Evangelio según San Juan 12, 26, ¿qué dice así? El que ama su vida, la perderá. Y aquel que, 12, San Juan 12, 26, estoy bien, entonces. Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere,
allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Ha escuchado usted bien? La honra que recibimos es del Padre. La honra es de Dios. Dice, si alguno me sirviere, mi Padre será aquel que le va a honrar. En este pasaje, Jesús, por supuesto, anticipa lo que iba a suceder. Él iba a morir en la cruz. Estaban allí presentes Felipe y Andrés, ¿no? Y él les hablaba acerca de la angustia que iba a padecer y que era necesario que él muriera en la cruz del Calvario. O sea, ahora se estaba presentando esa palabra que si el trigo, el grano de trigo no caía en tierra y moría, no podía dar su fruto. Y estaba representando a la muerte de Jesús en la cruz, que debía morir en la cruz para dar vida. Y sus discípulos hasta ese momento se preguntaban, ¿qué nos querrá decir con esta palabra? Pero ese fruto que Jesús iba a traer iba a ser el fruto de la salvación, de la cual iba a abarcar a toda la humanidad. Entonces, les indicaba en esa forma de vida lo que el Padre Dios deseaba. Dice, esto es lo que mi Padre desea para sus hijos. Y les enseñaba y les decía, si ustedes me siguen, donde yo estoy, allí ustedes también van a estar. Mire qué promesa. ¿Hay alguno de ustedes que se ha sentido defraudado por Dios? Que alguna vez pensó y dijo, ¿para quién lo hago? ¿Hay alguno de ustedes que quizás pensó para consigo mismo, ¿será que algún día tendré recompensa de lo que hago? ¿Por qué lo haces? ¿Lo haces porque te lo imponen? ¿Lo haces porque lo haces porque lo haces? ¿O lo haces porque realmente sabes que un día vas a ser recompensado? Lamentablemente, cuando existen personas que lo hacen por compromiso, tarde o temprano tienen ese desgaste, tienen esa falencia porque comenzaron bien, pero luego comenzaron a decir para consigo mismo, pero la duda viene a la mente, al corazón, y luego transitamos porque hemos hecho las cosas a nuestra manera de pensar, y la palabra del Señor dice, querido, si me amas, has entendido lo que es la obra del servicio. Si me amas, nada de lo que yo propongo, dice el Señor, caerá en tierra, se cumplirá. Pero para poder entender este principio, primeramente, antes de servir, escuche, antes de servir, primero se encuentra la palabra seguir a Cristo. Si no sigo a Cristo, no sirvo. Mire qué sencillo. En esta enseñanza, si no sigo a Cristo, si no soy seguidor de Cristo, no puede uno servir. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, si ustedes me siguen, donde yo estoy, ustedes también van a estar. Pero para entender y estar donde Él está, primero debo comprender quién me gobierna. Y cuando no comprendo quién me gobierna, tampoco voy a saber qué es lo que pretende. ¿Se entiende? Entonces, necesitamos conocer a nuestro Maestro. Necesitamos disponernos para seguir su voluntad. Necesitamos tener el carácter de Cristo, dijimos. Ahora, el tercer punto que quiero mencionar, que para que Dios Padre te honre o me honre, debo servirle, debo honrar a Dios y debo honrar también a su Hijo Jesucristo. Por eso, a veces somos tan necios
Y vale acotar también que a veces hay tanto estado de hipocresía en los hijos de Dios, porque aún confesamos con nuestros labios lo que no comprendemos, hablamos lo que no entendemos, y estamos allí, como ese texto, de oída te había oído, pero te necesito ver. Entonces, reflexionemos, mis hermanos, porque si usted sirve al Señor, hágalo con integridad y con sinceridad. Hágalo con disposición completa, no lo haga a medias. Y el Señor, el Dios Padre, si usted lo hace de esta manera, con un corazón sencillo, con un corazón entregado, humilde y con el carácter de Cristo, el Padre Dios va a hacer que usted sea honrado. Amén. Quien sirve a Cristo, otra condición, yo anoté todas estas palabras, quien sirve a Cristo seguramente va a ser un ente que va a restaurar, una persona que va a ser llevada bajo el amor de Dios y va a restaurar a personas, va a llevar a sanidad a otros. Mire, un pecador lo que necesita es ser restaurado y no castigado. Un pecador necesita el amor de Dios para volverse a Dios. Cuando establecemos principios personales, muchas veces dice, vos hiciste tal o cual y tal cosa, ¿verdad? Y lo primero que estamos haciendo es un estado de acusación. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Dios hubiera hecho lo mismo para con nosotros? ¿Qué hubiera sido? ¿Dónde estaríamos hoy si el Señor hubiera dicho, Daniel, hiciste tal o cual cosa mal y por lo tanto fuego eterno directamente y nada de gracia? Pero sin embargo, por cuanto el Señor nos amó, dice, nos perdonó. Su amor es inmenso, su amor es eterno, su amor restaura, su amor nos coloca siendo carnales, naturales, a un estado de nueva vida, espirituales. ¿Amén? ¿Me está comprendiendo? Esta es la vida que tenemos en Dios. Por lo tanto, alcanzamos una mayor comprensión cuando nosotros vivimos la vida cristiana conforme al corazón de Dios. El maduro espiritual. A ver, ¿sabe lo que hace el maduro espiritual? Ayuda a llevar las cargas mutuamente de otro. Es lo que está diciendo Gálatas capítulo 6, versículo 2. Lleven las cargas los unos de los otros y así cumplan con la ley de Cristo. O sea, ¿cuáles son estas cargas? Las tentaciones, las dificultades de la vida, las problemáticas. A ver, aquel que ama se ocupa del prójimo, no lo deja solo, está pendiente, tiene una actitud de amor abnegado, ¿no? Que es el amor, traducido el amor ágape, ¿no? El amor ágape, aunque nos cuesta entender esta palabra, ¿no? Es el amor que demuestra afecto, que demuestra benevolencia, que demuestra un sentimiento de apego para poder ser de ayuda hacia el prójimo. En el mandamiento que nos establece en el libro del Evangelio según San Juan en el capítulo 15, búsquelo, San Juan 15, versículo 12, dice así, San Juan 15, 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo les he amado. Aquí lo que nos da a conocer es el orden del cumplimiento. ¿Cuál es el orden del cumplimiento? Es el amor ágape. Miren, tu reflejo de vida, tus actitudes, mis actitudes, deben ser el reflejo del amor de Dios.
Jesús dejó 2 mandamientos, 2, que son necesarios para que nosotros nos establezcamos como agentes de gobierno, entiéndase bien, como agentes que estamos sujetos a autoridad, gobernados, dijimos, y gobierno. 2 mandamientos dejó. Primeramente, amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? Y lo segundo es amar a nuestro prójimo. De estos 2 mandamientos surge la autoridad espiritual en todas las esferas, ya sea en el ámbito de la iglesia, en el ámbito de la comunidad y en el ámbito de la familia. Ahora, necesitamos comprender, llevar a cabo y cumplir así de esta manera en los mandamientos que Jesús trazó. Y saben, debemos elevar nuestra vista siempre un poquito más de lo que ya hemos alcanzado. Usted y yo debemos ser personas espirituales, personas que tengamos en nuestra vida continua a Cristo, que nosotros podamos meditar en las Sagradas Escrituras y aún también cuidar el tesoro que el Señor ha colocado en nosotros. Mire lo que dice, o sea, no quiero poner palabras que sean mías propias, sino de las Sagradas Escrituras. Gálatas 6:1, en el mismo libro que leíamos al inicio, Gálatas 6:1, dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois, ¿qué cosa? Espirituales, restauradle, dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice, ustedes que son espirituales, restauren. Pero dice, cuidado, si alguno es sorprendido en alguna falta, esa es la actitud que ustedes tienen que tener, restaurarlo. Esto habla de ayuda, pero primeramente para poder ayudar uno tiene que cuidarse a sí mismo. Por eso dice, cuídese cada uno que no sea tentado. Todos a veces somos llevados para obrar una acción de buenas obras. Pero mire, querido, usted debe saber su posición, porque si usted está débil, si usted es muy propenso a declinarse bajo un aspecto, esa ayuda que usted pueda prestar no le va a ser ni beneficioso a aquel que ayuda y ni beneficioso para usted. Por eso dice la Sagrada Escritura, mire a aquel que se cree fuerte que no caiga. ¿Se da cuenta cómo el ejemplo bíblico nos enseña a cómo nosotros debemos proceder? Con cuidado, para no ser tentado. La tentación está de frente a usted. En todos los espacios de la vida va a tener quizás una acción que a usted lo pueda perturbar y llevarlo a un terreno que usted no quiere y lo va a sacar de la centralidad de Cristo. Trabajo, familia, sociedad, aún también en los espacios que menos pensados que nosotros tenemos, o aún pensamos que estamos haciendo un bien y esa persona tiene un pensamiento totalmente contrario a lo nuestro y hace que haya algo que distorsione y usted caiga en esa red, en esa trampa. El apóstol les enseñaba, cuídense ustedes cada uno de no ser tentado. ¿Quién debe cuidarse? Nosotros. ¿Ah? No, pero yo no caigo jamás. A mí no me va a suceder. Espérese un poquito. No sea de ese pensamiento, porque siempre encontrará colocado un lazo delante suyo que lo hará caer.
Sigo un instante más acerca de lo que es la ayuda mutua. Dice el texto que nosotros no podemos ayudar si nosotros tenemos altivez de corazón. Romanos 12:16, acompáñeme por favor, Romanos 12:16, dice así: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. ¡Wow! ¿Cuántas personas altivas, personas que son sabias en su propio pensamiento, ¿no? El pastor ya no sabe nada, está anticuado, yo sé más que él, altivez, ¿no? Entonces se corren esas cuestiones y dice el Señor, dice, ustedes quieren ser personas que ayuden mutuamente. La primera condición que ustedes tienen que ver que no puede haber altivez en ustedes, sino que debe haber humildad. El carácter nuevamente de Cristo, manso y humilde de corazón. La altivez, permítame decirle, que se traduce en orgullo, ¿no? La altivez es una mentira que en algún momento va a resultar en un engaño. Y por supuesto elimina toda posibilidad de que puedas ayudar mutuamente a tu prójimo. Porque donde hay engaño existe la mentira, y donde existe la mentira está la altivez de espíritu, y Dios aborrece al altivo de corazón. Lo abomina. Por eso dice, no altivos, sino dice más bien, asóciense con aquellos que son de humilde corazón para que puedan comprender que así funciona. La segunda condición acerca de la práctica es que nosotros nos autoanalicemos. O sea, usted mira su propia conducta, ¿no? Si usted mira su propia conducta, en mirarse en el espejo propio, no en el del otro, porque muchos hacen eso. No, yo quiero ser igual que Adrián, ¿verdad? Pero ¿por qué no nos miramos en nuestro propio espejo para ver nuestros propios errores? O quizás decir nuestros propios horrores. Entonces, si algo nosotros debemos tomar como medida para comparar, nunca debemos compararnos con la medida de otro, más bien compararnos en nuestras debilidades. Hoy existe lo que, bueno, no sé, la famosa selfie se dice, ¿no? ¿Verdad? Sacamos foto y miramos y nos miramos en el espejo del celular y ponemos carita, ponemos pose, mostramos lo que vestimos, nos sentimos felices haciendo todas estas cosas, pero la realidad es que ¿no le parece que tiene algo de engaño o algo de vanidad? Cuando dice que nosotros debemos reflejarnos no en nuestra elegancia, pero bueno, pastor, un poquito, algo hay que hacer. Ahora, ¿usted colocaría una selfie donde realmente usted está llorando? ¿Donde usted está amargado? Simplemente a veces, ¿qué hacemos? Estoy triste y ponemos una carita, de tristón, pero no refleja lo que es la condición del corazón. ¿Saben? Demostramos lo que nos parece bueno y correcto, lo que pretendemos alcanzar, pero cuando nuestro corazón está triste y está debilitado,
tratamos de sobrepasar ese momento, dejar de lado. El apóstol Pablo decía, él para consigo mismo, para mí, dice, el gloriarme, me es necesario gloriarme, dice, en mi debilidad. En mi debilidad. Porque dice, cuando yo soy débil, soy fuerte. ¿Se da cuenta que es el reino del revés? No, tenés que ser el exitoso, tenés que ser el empoderado, tenés que ser el más, el 10 de todo. Cuando en el reino de Cristo, el cumplir la ley de Cristo significa someterte y mirarte en el espejo de tu debilidad, para que te consideres débil, pero fuerte en el Señor. ¿Saben? Yo siempre digo que Dios es el artífice número 1 para destruir todas nuestras fortalezas. Y es así, es así. Cuando el apóstol enseña y dice que debemos llevar las cargas los unos de los otros, en el versículo 2, usted esa palabra la va a encontrar en plural. O sea, lo que está diciendo es que la ayuda mutua es ponerte de acuerdo con tu hermano. Que puedas observar. Y la palabra, más adelante en el capítulo 6, también en el versículo 5, ahí hay otra consideración de la palabra carga, pero esa carga es personal. O sea, dos conceptos en Gálatas en el capítulo 6, ¿no? Miren, versículo 2 dice, dijimos, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y en el versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Aquí me habla de una responsabilidad y una conducta personal, ¿no? Y por supuesto, el apóstol Pablo con una prolijidad, un discernimiento especial, nos dice y nos enseña también a nosotros, hey, amiguito, hermano, no creas que vas a escapar de lo que tenés que sobrellevar. Lo que tenés que sobrellevar lo vas a llevar vos. Es personal. En cuanto a la comunidad, la iglesia, sí, amor ágape, pero en cuanto a lo personal, lo que es tu causa, tenés que sobrellevarlo vos. O sea, habla de responsables, habla de personas que tienen conducta, hablan de personas que tienen un equilibrio, hablan de personas que tienen una moral, habla de personas que tenemos ética. No puede existir en el mundo cristiano evangélico personas que tengan un concepto donde todo da lo mismo. Si soy o no soy, si vengo o si voy, si quiero o no quiero, si siento o no siento. La vida del cristiano está marcada por la vida de Cristo, el carácter de Cristo, y el carácter de Cristo debe primar en cada uno de nosotros para que podamos cumplir así y colocar en práctica esta vida abundante que el Señor nos ha entregado. Ahora, ¿cómo puedo yo practicar la vida cristiana si aún también sufro situaciones que me retractan, me hacen retroceder? Mire, déjeme darle un pequeño y sencillo consejo. Si usted vive la vida cristiana amargado, tarde o temprano la amargura formará una raíz, un árbol en usted. Y usted no podrá discernir dónde está la bendición del Señor. Pero si usted vive a Cristo con palabras de agradecimiento, si usted vive a Cristo usando el amor ágape, activando el amor ágape acerca de la ayuda mutua hacia otros,
haciendo el bien y no esperando nada a cambio. Esa palabra de agradecimiento, esa palabra de gratitud, quitará la amargura, quitará la tristeza, quitará la angustia. ¿Acaso no dice el Señor, dice, mejor es dar que recibir? Qué mal utilizado que hemos colocado esos pasajes donde pensamos que solamente tiene que ver para lo que Dios me tiene que dar. Cuando somos abundantes en el dar, el Señor es bueno, misericordioso y nos hace abundar aún mucho más. Cuando somos agradecidos al Señor, cuando tenemos palabra de gratitud, el verdadero carácter de Cristo es formado en nosotros para traer en nosotros la moralidad, la espiritualidad que necesitamos vivir, la formación del verdadero cristiano, verdadero hijo de Dios. Cuando nosotros nos activamos ayudándonos unos a otros, ayudando a unos a otros a llevar las cargas, y así como dice el texto, de esta manera, cuando obramos, estamos cumpliendo con la ley de Cristo. ¿Cuánta necesidad tenemos de comprender estos principios y que hemos ignorado por tanto tiempo? ¿Qué le parece si usted y yo tomamos un tiempo en nuestra vida para reflexionar y decir, Señor, ¿hay algún camino en mí que sea egoísmo? ¿Hay algún concepto que yo no estoy cumpliendo con tus 2 mandamientos? Y el Señor recalcando nuevamente, ¿me amas? ¿Amas a Dios por sobre todas las cosas? ¿Dices amar a tu prójimo como a ti mismo? Reflexionemos ante esta postura. Mire, los tiempos son malos. Los tiempos que vienen no van a ser mejores. ¿Sí o no? Los tiempos que vienen no van a ser mejores. Si quiere otro tipo de mensaje, cómprese otro tipo de Biblia. Pero mi Biblia dice que los tiempos que vienen son tiempos finales. Y yo le creo a Dios. ¿Usted? Pidámosle al Señor que el Señor nos siga guiando al buen sendero de justicia. ¿Usted quiere esto?